como asociado el ministro José Vicente Herreño. Ministro, tenga la bondad de venir. Él es un joven dinámico, tiene mucho entusiasmo, tiene en su mente la ganancia de las almas, tiene ese anhelo de que toda la iglesia podamos vivir lo que Cristo anhela de su iglesia hoy, preparados por el Espíritu Santo, iluminados a través de la Santa Biblia, tomados por la gracia del perdón, la restauración, e ir con todo ese gozo a traer a otros para Cristo Jesús. Así que, ministro, bienvenido. Nos hemos reunido con José Vicente ya 2 veces, hemos trazado planes con los laicos, así que será también un periodo donde juntos adoremos al Señor y veamos el crecimiento en tantas áreas del pueblo del Señor esperando su segunda venida. Ministro, voy a entregar una bienvenida de parte de toda la iglesia. ¿Cuántos le dan la bienvenida al ministro? Muy bien, así que un abrazo de toda la iglesia. El Espíritu Santo lo tome, le dé el poder del cielo y sigamos creciendo como líderes dirigidos por el Señor Jesús. Bienvenido. Hermanos, buenos días. Un feliz sábado para todos. Es un placer poder desarrollar nuestro ministerio en la iglesia de Sotomayor. Es un privilegio. Todo el que se me acerca para decirme algo de Sotomayor dan buenas referencias, dicen cosas bonitas. Así que venimos a servir con todo el gusto, con toda la disposición, y estaremos siempre para oír, para ayudar en lo que podamos. Vamos a orar antes de empezar. Oremos. Amante y buen Dios, Señor, gracias porque en tu infinita misericordia nos permites estar en tu casa, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Queremos abrir tu palabra y en tu palabra encontrar el mensaje para nuestras vidas. Danos, Señor, una disposición. Aparta, Señor, de nosotros el orgullo, el rencor y toda cosa que pueda evitar una comunicación directa contigo. Danos, Señor, la oportunidad de explorar en tu palabra y escuchar, Señor, en esta hora tu voz, hablándonos y diciéndonos lo que debemos hacer. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Yo quisiera iniciar, no sé si se está escuchando bien. ¿Se escucha bien? Ok. Quisiera hacer una pregunta. Si nos correspondiera caminar, o se nos hiciera una promesa, todo lo que usted camine va a ser suyo. Todo lo que usted toque con sus pies va a ser suyo. ¿A dónde iría? A ver, ¿dónde iríamos? ¿Quién me diría? ¿Quién me dice? ¿Dónde podría ir? ¿Dónde? ¿O ustedes no caminarían? Alguna vez un joven dijo, yo iría al banco para coger el banco. ¿Dónde iría usted? ¿Dónde? Ahora, no es tanto a dónde iríamos, sino cuánto caminaríamos. Pero resulta que en la Biblia aparece una promesa similar. Dios le dijo a su pueblo, todo lo que ustedes caminen va a ser suyo. Es bíblico. O sea, el Señor nos manda a poseer la tierra. Y si vamos al libro de Josué, capítulo 1, vamos a encontrar un relato bien interesante. Josué, capítulo 1, es el tema que vamos a trazar. Resulta que en el libro de Josué, en el capítulo 1, hay un versículo muy preferido del cristiano. ¿Cuál es? Josué, ¿qué? 1:9.
Es uno de los versículos que repetimos, que nos aferramos a él porque tiene una promesa maravillosa para nuestra vida. Pero detrás de ese versículo, en el contexto de ese versículo, ¿qué hay? Cuando miramos el capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 7, nos muestra que Moisés tenía 120 años cuando murió. Y el versículo 1 del capítulo 1 de Josué nos dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, antes de ver qué le dijo, tenemos que analizar algo. El versículo o el libro de Josué inicia recordando un suceso triste. ¿Cuál es? La muerte de Moisés, del líder, del libertador del pueblo. Inicia este libro con tristes noticias. Pero entonces inicia recordando lo bueno que fue Moisés. La palabra que aparece aquí para darle un renombre a Moisés es siervo de Jehová. Y la palabra hebrea da un significado o un sinónimo de esclavitud. Es decir, si cambiamos la palabra siervo, diríamos esclavo de Jehová. ¿Ustedes recuerdan qué decía Pablo en cuanto al Señor? Él consideraba las cosas terrenales como basura y consideraba las cosas de Dios como lo mejor. Y eso sucedía con Moisés. Para él, el liderazgo que él tenía, primero implicaba que él era esclavo de Dios. Y siendo esclavo de Dios, Dios lo utilizó y lo llevó a ser un líder prominente de la iglesia o de su pueblo. Pero dice el versículo siguiente, Dios hablando: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué debía hacer Josué? Levantarse, porque llevaban un periodo de ¿qué? De duelo, de tristeza, recordando que su líder, que durante 40 años había estado con ellos, había muerto. Ahora Dios le dice, bueno, séquese sus lágrimas, porque ahora usted va a ser el nuevo líder del pueblo de Israel. Pero recordemos quién era el pueblo de Israel. Eran personas que hacían caso a todo lo que se les decía. ¿Cómo eran ellos? Eran desobedientes, idólatras, necios, murmuradores, codiciosos y una cantidad de cosas que tenía este pueblo. Ahora Dios llama a Josué para decirle, usted va a ser el líder de ese pueblo. El libro de Números, capítulo 12, describe a Moisés como el hombre más humilde de la tierra. Y a pesar de que Moisés era el hombre más humilde de ese entonces, Moisés sacó canas con ese pueblo. Ahora ustedes se podrán imaginar cómo se podía sentir Josué al recibir un liderazgo como ese, a recibir a un pueblo de más de 3 millones de personas, un pueblo que era necio, rebelde. ¿Cómo se puede sentir una persona al recibir esta responsabilidad? Primero, siente que tal vez no podrá hacer el trabajo, pero ahí estaba Dios. O sea, era Dios el mismo que le estaba diciendo, usted va a ser el líder de mi iglesia o el líder de mi pueblo. Y el versículo 3 dice, yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos, ahí viene la promesa, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. ¿Qué significa eso? Que todo lo que ellos llegaran a poseer, Dios lo había prometido para ellos. Pero el versículo 4 dice, da unos límites, desde el desierto y el Líbano, desde el norte y el oeste, el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será
vuestro territorio. Resulta que Dios hace una promesa. Dios dice, listo, todo lo que ustedes pisen con sus pies va a ser de ustedes, pero donde van a ir ya está habitado. Es como si a nosotros nos dijeran, iglesia, Dios nos ha prometido Bucaramanga. Y llegamos, o bueno, otro lugar, digamos Estados Unidos. Y llegamos a Estados Unidos a poseer la tierra de Estados Unidos. ¿Qué nos espera en Estados Unidos? Portaaviones y una milicia bastante fuerte. ¿Y qué llevaríamos nosotros? ¿Qué llevaría usted? De pronto lo más peligroso que pueda tener usted en la casa es las tapas de la olla, o no sé, ¿sí? Eso es lo más peligroso. Algo similar estaba pasando con las promesas que hacía Dios. O sea, Dios le está diciendo a Josué, tú vas a liderar el nuevo pueblo, pero al momento de liderarlo, tienes que poseer tierra que está ocupada. Y no son cualquiera. La Biblia en el versículo 4, en el capítulo 1, describe a los heteos. ¿Alguien sabe de los heteos? ¿Quiénes eran los heteos? En ese entonces era el tercer pueblo más poderoso de su tiempo. Los heteos fueron los que implementaron el hierro. Utilizaron el hierro para hacer armas. Utilizaron el hierro para crear esos carruajes que nosotros, voy a describirlo un poco, esos carruajes que iban dos personas y adelante iban dos caballos. Entonces mientras uno caminaba, el otro peleaba. Fueron uno de los primeros en implementarlo. Después los romanos lo adecuaron y lo modificaron. Pero ellos fueron los primeros. Y Dios los está enviando a poseer tierras que tenían armas de hierro, y tal vez los israelitas tenían armas de palo. ¿Qué podían traer? Y estando en medio del desierto. Tal vez no armas muy fuertes. Así que el desafío era grande. ¿Ustedes recuerdan cuando Josué y Caleb fueron a ver la tierra? ¿Cómo era la tierra? Dice que era de murallas, gigantes, fuertes. Y cuando se dieron cuenta que había frutos, había la promesa de Dios, era una realidad. Entonces trajeron una bandejita de uvas y la llevaron para que todos la vieran, ¿cierto? Dice que tuvieron que cargarla entre dos. O sea, aunque ellos tenían que ir a poseer una tierra que era difícil, la tierra valía la pena. Por eso es que cuando uno quiere estudiar en la vida y quiere ser alguien en la vida, lo que le espera a uno no son cosas fáciles. Son desafíos que son necesarios sobrellevar para después recibir el premio. Y Dios les está haciendo, por así decirlo, un reto al pueblo. Ustedes pueden poseerla siempre y cuando tengan en cuenta el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Tener la confianza de que nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué tal esa promesa? ¿Qué tal si la repetimos? Y la vamos a hacer propia, nuestra. Y si desean, repitan después de mí. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Sí, está igual. Vamos a repetirlo porque casi no se escuchó. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Como estuvo Dios con Moisés, estará conmigo. No me dejará, ni me desamparará. Amén. Hermanos, subraye ese versículo y hágalo suyo todos los días. Nadie puede hacerle algo a usted si usted está con el Señor. Y esa es la promesa que Dios le estaba haciendo a Josué. O sea, le está poniendo dos tareas hasta el momento. ¿Cuáles eran las dos tareas? Primero, liderar un pueblo difícil, un pueblo rebelde, un pueblo que no creía, que era murmurador.
Y segundo, debía ir a poseer la tierra, pero era una tierra que difícil también. Pero Dios da una promesa a pesar de la propuesta que hace. Y es que Dios iba a estar con su pueblo. Pero el versículo 6 nos hace recordar el 9, porque dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es esforzarse y ser valiente? Si yo levanto esto, ¿estoy haciendo algún esfuerzo? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Porque lo que estoy haciendo es sostenerlo, en realidad. ¿Sí? Pero si yo digo, voy a levantar esto, que esto parece que pesa. No, sí, pesa bastante. Si yo intento hacerlo con una mano, ¿qué necesito? Tal vez necesito mi otra mano, pero voy a necesitar al más fuerte de la iglesia, que no sé quién será. Y tal vez él venga y diga, no, está muy pesado, necesitamos a otro. ¿Qué se necesita para levantarla? Fuerza más de la necesaria. Es decir, esfuerzo. Y el Señor le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé. ¿Y qué es valentía? Seguir a pesar de lo que esté al frente. Hay una frase que dice que el peor consejero que pueda tener el ser humano es el miedo. ¿Cuál es el peor consejero? ¿Por qué el miedo? Porque el miedo a usted no lo deja seguir, avanzar. Usted dice, quiero emprender y hacer un negocio, pero ¿qué tal que pierda? ¿Qué tal que me vaya mal? ¿Qué tal que no resulte? Y entonces dice, mejor no. ¿Pudo usted avanzar? No, se quedó atrás. Por eso es que el miedo es peligroso. Y entonces Dios le dice a Josué, mira, para llevar a cabo la tarea que quiero que hagas, necesito que primero seas valiente. Y segundo, te esfuerces, vayas más allá de lo que necesitas. O sea, saques más fuerza para sobrellevar las cosas. La vida cristiana requiere de esfuerzo y valentía. ¿Sí o no? Esfuerzo, porque no es fácil decir, me voy a levantar a las 3 de la mañana para orar. ¿O sí? No es fácil cuando usted no está acostumbrado. Usted requiere de un esfuerzo, de poner la alarma y de no apagarla. O apagarla ya cuando usted esté de pie. Requiere de un esfuerzo porque el cuerpo no está acostumbrado. Pero el esfuerzo vale la pena. Porque en el esfuerzo encontramos bendición. Y necesitamos valentía porque no estamos luchando contra sangre y carne. ¿O sí? Luchamos contra demonios, potestades, huestes oscuras, que están buscando que nosotros como seres humanos y como hijos de Dios seamos extraviados y nos perdamos. Porque ya hay uno que se perdió, que tiene un destino, que ya peleó, pero perdió. ¿Y qué quiere hacer? No irse solo. Así que, ¿qué hace? Poner trampas para que usted no sea valiente, no se esfuerce y entonces fracase y en ese fracaso diga, sígame mejor. Y dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. ¿Qué debía hacer? Vean, yo no sé si ustedes han estado en una repartición de herencia, pero ahí todo el mundo se olvida quién es. ¿Qué cuento de hermanos? ¿Qué cuento de primos? ¿Qué cuento de sobrinos? Todo se olvida. Yo en una ocasión lo estuve y me di cuenta de eso. Y he visto otras reparticiones. Y entonces el mayor dice, yo soy el mayor, yo soy el primogénito, yo soy el que le he dado todo a mi mamá. Y viene el otro, pero yo soy el que estuve todo el tiempo con mi mamá y mi papá. Así que yo merezco más parte, yo merezco la mejor. Y viene otro que dice, pero a mí nunca me han dado nada, así que también denme. ¿Tienen razón? Todos tienen razón. Todos han aportado. Pero siempre hay una discusión en repartir una herencia. Ahora imagínese usted
la tarea que le estaba dando Dios a Josué, repartir la tierra para más de 3 millones de personas. ¿Cómo es eso? Algo duro. Por eso el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, antes de poner la tarea le recordó, primero tiene que esforzarse y ser valiente. Pero el versículo siguiente dice, o sea el 7, solamente esfuérzate y sé, ¿qué significa ese muy? O sea, necesita de más. Si para repartir la tierra necesita esforzarse y ser valiente, para lo que necesita ahora requiere de más valentía. ¿Y qué necesita? Dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. El Señor está diciendo, vea, no se aparte del camino de la palabra de Dios. Hoy día en nuestro país, por la política, están divididos el país por dos partidos, o por dos, ¿cómo se dice? Dos corrientes, la derecha y la izquierda. Y entonces unos dicen, la derecha, es que los de la derecha hicieron esto, pero es que los de la izquierda hicieron esto. Y hay una discusión que hace que el pueblo se divida. Y todos pelean, y todos se separan. Y el Señor dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Cómo debe ser el cristiano? Centrado en un mensaje, centrado en una persona, centrado solamente en Cristo Jesús. Y entonces cuando somos centrados en Cristo, la Biblia dice, serás prosperado en todo lo que emprendas. Josué estaba recibiendo la aprobación de Dios y le estaba diciendo, vea, todo lo que usted va a hacer con el pueblo, liderarlo, poseer la tierra, repartir la tierra, será necesario que usted ponga en primer lugar, y solo ese lugar, la palabra de Dios, la ley de Dios. Y cuando usted aprenda a seguir ese camino, encontrará prosperidad. Prosperidad. Pero el versículo 8 dice algo más. Nunca, ese nunca es un 99%, 80%, o es 0 o es 100. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué será este libro de la ley? Su palabra. Sino que de día y de noche meditarás. La señora Elena de White dice que debemos meditar por lo menos 1 hora en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y la palabra de Dios no es para leerla y listo, ya, no, es para meditar en ella. Porque en la meditación encontramos que Dios nos va a hablar. La oración es la forma en que usted le puede hablar a Dios, pero su palabra y la meditación es la forma en que Dios le va a empezar a hablar a su vida. Así que si yo solamente oro, yo solamente hablo. Pero si yo estudio y oro, yo hablo, pero también escucho a Dios. Es cuando usted está con la palabra del Señor orando y meditando, cuando Dios empieza a redireccionar su vida y a decirle qué tiene que hacer. Es una realidad, por lo menos a mí me pasa. Y se me vienen cosas que yo dije, si no hubiese orado no se me hubiese ocurrido. Es algo muy real. Así que el Señor le dice, listo, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás para que guardes. ¿Qué es guardar? O sea, no se ponga solo a meditar y a decir tan bonito que es la palabra del Señor, sino que también utilice el mensaje para obedecer. Que ese sea el camino que usted deba seguir y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A ustedes les gustaría que les fuera bien en todo lo que hacen?
¿Sí o no? ¿Quiere que Dios les prospere sus vidas? ¿Qué hay que hacer? Obedecer a la palabra del Señor. Y aquí hay varios puntos. Se habla de meditar y meditar en la mañana y en la noche. ¿Eso cómo se llama? ¿Un culto qué? Matutino y vespertino. Es así. O sea, esto no se lo inventó la iglesia adventista. No se lo inventó una persona. Esto se lo ha inventado Dios. Para beneficio de las personas. Porque es que haciendo esto es que encontramos, hermanos, prosperidad en el Señor. Pero no es esa prosperidad que le dice a usted que va a tener mucha plata. Porque de eso no nos va a servir de nada si no tenemos al Señor. Es la prosperidad de estar felices y gozosos en el Señor. Que el Señor va a dirigir nuestras vidas y en cada decisión que vamos a tomar, el Señor nos ayudará y nos guiará. Amén. ¿Quieren ustedes ser prósperos en el Señor? El versículo 9, que es el que conocemos, que repetimos, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La promesa del Señor es clara y este es el resumen de los 8 versículos anteriores. El desafío para Josué no era algo sencillo. Requería de liderar un pueblo de más de 3 millones de personas. Conducir a un pueblo a una batalla con gente poderosa. Pero además era repartirle la tierra a ellos. Pero para poder llevar a cabo este liderazgo, él debía mantenerse firme y fiel en el Señor. Y el Señor iba a proveer las fuerzas, iba a proveer los elementos, los recursos, las herramientas para poder vencer. Ahora yo pregunto, ¿llegó Josué a poseer la tierra? El versículo 3 y 4 nos dan unos límites de qué tierra poseyeron. Y son cerca de 777,000 kilómetros cuadrados. ¿Saben cuánto llegaron a poseer? El 10%. ¿Cuánto es eso? 77,700. ¿Qué hubo ahí? ¿O qué no hubo mejor? Faltó fe y confianza. Porque Dios había prometido algo tan grande, pero ellos se conformaron con algo pequeño. A veces en nuestra vida vemos montañas que decimos son difíciles de escalar. Pero eso que lo haga otro. Yo mejor me quedo aquí en lo planito, en lo fácil, en lo sencillo. Cuando el Señor nos ha llamado a pelear la batalla, la buena batalla de la fe, para vencer, para ser prósperos, para hacer testimonios, para hacer sermones que caminan por donde quiera van. Sermones que no son hablados, sino que se ven. Cuando digan de usted, oiga, usted era así, ¿qué le pasó? Es ahí cuando usted está predicando su mejor sermón. Pero para llegar a ser un buen sermón, necesitamos primero estar esforzándonos y ser valientes en el Señor Jesús para alcanzar la victoria y para que el Señor diga, son prósperos porque han confiado, han puesto sus fuerzas, su confianza, sus miedos, sus dificultades en mí. Y el Señor nos hará prosperar. Pregunto de nuevo, ¿quieren ustedes ser prósperos? ¿Le gustaría decir al Señor, Señor, ayúdame a prosperar en tu palabra, leyendo y persistiendo en tu palabra para ser victorioso? Y no solamente para ser victorioso en esta tierra, sino para la tierra venidera, para poseer la tierra que el Señor ha prometido, que es el reino de los cielos, la Canaán celestial. ¿Quieren decirle al Señor, danos esa tierra? Tenemos que apropiarnos de eso. Así que les invito a orar. Les invito a ponerse de pie y vamos a pedirle al Señor. Oremos. Amante y buen Dios, delante de ti
Nos presentamos porque sabemos que somos indignos, pero tú nos haces dignos. Somos incapaces, pero contigo somos capaces. Dudamos, Señor, de tu poder. Desconfiamos, Señor, que tienes la capacidad de ayudarnos, porque nos has faltado esfuerzo, nos ha faltado poner de nuestra parte, nos ha faltado, Señor, enfrentar los miedos y batallar contigo. Pero reconocemos, Señor, que tú puedes ayudarnos. Y no importa de nuestros fracasos, nuestros errores, de cómo está en nuestra familia, de cómo están nuestros hijos, tú nos quieres dar sabiduría para ayudarnos, para conducir nuestras vidas y hacernos más que victoriosos. Nos presentamos delante de ti, Señor, porque sabemos que en ti hay poder. Hay poder para vencer. Hay poder para destruir al enemigo. Hay poder en Cristo Jesús para salvación. Y en esta hora entregamos nuestras vidas, reconociendo tu gran poder y amor para que nos salves. Nos salves de todas nuestras vidas, de todas nuestras circunstancias, de todos los dolores, sufrimientos, crisis y dificultades que vivimos a diario. Nos entregamos a ti, confiando en que tendrás el poder de libertar al caído, al preso. Pero danos fe, Señor, para mantenernos día a día luchando, porque tú estarás con nosotros. Guárdanos y bendícenos. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Hermanos, un feliz sábado. Dios les bendiga.